Soy Daniel Rodríguez Barrón, soy escritor, soy dramaturgo, soy periodista cultural. Se relaciona de una manera muy extraña porque de la dramaturgia saqué para esta novela el uso de los diálogos. En realidad lo que me enseñó la dramaturgia es que los diálogos te pueden dar el carácter de los personajes, pueden adelantar la acción y se leen absolutamente rápidos. Creo que la verdadera rapidez de la novela no consiste en párrafos cortos o en capítulos cortos, sino en el uso de los diálogos. Entonces creo que de ahí eso es de la dramaturgia. Y del periodismo, pues los hechos cotidianos, los hechos muy precisos, los hechos que pasan todos los días, no buscar tanto las razones de ello, dejárselo eso al lector, sino plasmarlos y sin dar una... Ahí voy a cortar un poquito porque quiero decir algo. Sin opinar sobre ellos, ahora sí, lo vuelvo a decir, sin opinar sobre ellos, es decir, el autor no tiene ningún juicio al respecto, los hechos los presenta y es el lector el que debe decidir si son buenos o son malos. Eso me lo enseñó el periodismo. Yo no opino, mi narrador no opina sobre lo que está ocurriendo, ni sobre los personajes, eso se lo dejamos al lector. Fue larguísimo, es mi primera novela y la verdad es que lo intenté de muchas formas, lo intenté solo a través de diálogos, según yo quería hacer una novela con puros diálogos y no me funcionó, no estuve contento. Después la presenté en muchas editoriales, las editoriales me dijeron que no, que le faltaban tales y cuales cosas y uno, como inexperto que es, va haciéndole caso, mal hecho, pero va haciéndole caso a los editores diciendo ok, voy a tratar de mejorar o de cambiar o de hacer. Finalmente, un día decidí que lo que tenía que hacer era reunir todo el material que tenía, me encerré en casa y decidí que iba a trabajar como si, no es que así estén escritos, pero como si fuera un folletín, es decir, escribir capítulos más o menos cortos que se pudieran leer, digamos, en un periódico, nunca se publicaron en periódicos ni en revistas, pero que se pudieran leer en un periódico, y que yo me pusiera como límite cierto número de días para reescribir el siguiente y reescribir el siguiente y crear una suerte de gancho al final de cada uno de los capítulos para que el lector se quedara pensando en ahora qué va a pasar. Es decir, crear realmente un folletín a la manera de Balzac o a la manera de estos escritores del siglo XIX. Trabajar el folletín como una especie de libro de aventuras. Así fue al final mi experiencia. Ese es un tema muy interesante porque vivimos en una sociedad absolutamente narcisista y se los está diciendo alguien que está hablando delante de una cámara, en la cual vemos por nosotros mismos, somos muy individualistas y hemos dejado de reconocer un poco al otro. A mí me parece que la violencia tanto del narcotráfico, la violencia con los animales, es esta incapacidad que tenemos para reconocer lo otro. Solo sabemos reconocernos a nosotros mismos y lo que creemos, lo que pensamos, lo que nos entusiasma, lo que nos violenta, parece ser que es lo único que cuenta. Entonces a estos personajes les ocurre lo mismo, están tratando de tener una posición política, ideológica, idealmente bondadosa, en favor de los animales, y de pronto descubren que la única manera que tienen para verdaderamente salvar a los animales es ser violentos. Entonces esa contradicción depende no tanto de la ideología de la gente que actúa en favor de los animales, sino, creo yo, en esta necesidad contemporánea del narcisismo, de que yo soy primero, lo que yo creo está bien, lo que yo quiero es lo correcto, y los demás, bueno, pues están para cumplir casi mis obsesiones, y si esas obsesiones se cumplen a través de un crimen o a través de un asesinato, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Creo que esa es la verdadera contradicción del libro, esa es la intención que yo quería mostrar, el conflicto, el dilema ético que yo quería mostrar, cómo buscamos cosas buenas que terminan siendo absolutamente malas. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que acabo de decir, es decir, con esta suerte de narcisismo, porque de pronto me di cuenta en los lugares a los que iba, a los lugares, yo mismo tengo perros, a los lugares a donde los llevaba a pasear, a donde los llevaba a comer, a esta gente absolutamente
neurótica, que quiere proteger a los animales, que te asalta en plena calle y te dice que si los compraste, que si ya los operaste. Es decir, que están como obsesionados en estos animales que les responden con nada, es decir, no tienen un verdadero contrapeso. Los quieren mucho ciertamente, y los ven como algo absolutamente angelical e inocente. Y los animales no son ni culpables ni inocentes, no son ninguna de esas cosas. Pero ellos los ven como la única o la última utopía posible, dado que ya el fracaso político es claro, dado que el fracaso amoroso es claro, dado que ya no hay nada más hacia el otro como individuo, como persona. Ven en los animales una especie de objeto de último tótem. Y empecé a relacionar estos personajes que yo me encontraba en la calle con amigos, gente que de pronto me decía: ¿por qué quieres a los animales? ¿Qué estás haciendo con ellos? Y me di cuenta que esa obsesión existía, y lo que hice con Laura fue exacerbarla, desde luego. Es decir, construir un personaje que llevara esa obsesión al límite, que llevara esa obsesión hasta sus últimas consecuencias, que era, por supuesto, matar a las personas para defender a los animales. Y Laura me la encontraba en el fondo en cualquier parte, entre los que protestan contra los toros, entre los que protestan contra la utilización de animales tanto en químicos como en cosméticos, como en perfumes, como en pieles, ¿no? Que crean pieles con sus, ahora sí, pieles con sus pieles. Y entonces me lo encontraba por todas partes, y yo lo único que decidí fue crear una suerte de Lolita, porque finalmente es para mí una Lolita, es decir, con todo ese bagaje cultural de las Lolitas, y con cierta ideología, es decir, una ideología contemporánea y una ideología violenta. Sigo ahondando en el anarquismo. Para mí, una de las partes más interesantes también de La soledad de los animales es ver cómo esta especie de violencia, esta nueva ideología, no es tan nueva como parece, sino ya estaban en grupos anarquistas de principios del siglo XX, que ya eran naturistas, que ya no comían carne, ¿no? Y que incluso eran bastante violentos con la gente que no accedía a esos deseos. Y estoy siguiendo el rastro, estoy escribiendo una novela que ya va a estar ubicada a principios del siglo XX en México, con esos primeros anarquistas, y nuevamente como protagonista una mujer, porque me parece que las mujeres tuvieron una intervención en los movimientos revolucionarios que todavía no está muy bien vista, o que todavía está un poco cubierta por los héroes que nosotros ya conocemos. Entonces estoy buscando una protagonista mujer, una anarquista de la primera hora, que, bueno, espero que ponga una bomba y veamos qué va a ocurrir. Y además es cierto.